Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Sí, yo me sumo a las disculpas del inconveniente de ayer, que no pudimos conectarnos, pero bueno, creo que hemos suplido el inconveniente, así que estaremos por el tiempo acordado hablando del tema genérico de la ética judicial, aunque está por detrás la anterior clase o charla. Yo quería recordar que nosotros tocamos básicamente en la clase anterior 5 temas. El primero tratamos de hablar de la ética en general, porque es obvio que dime qué piensas de la ética y yo te diré si podés y hasta dónde podés hablar de ética judicial. Y en ese punto hablamos de distintas teorías éticas, que algunas de ellas inhabilitan para intentar luego proyectar, sostener que hay ciertas exigencias objetivas e indisponibles para un juez. En síntesis, si yo asumo una teoría ética subjetivista, yo defino lo que está bien y lo que está mal. Una teoría intersubjetivista en términos un poco amplios y elementales. El bien lo define la sociedad. Una tercera teoría, una teoría consecuencialista, no hay actos buenos ni malos, que todo depende de las consecuencias. O una teoría juridicista, que el bien lo define una norma jurídica libérrimamente. Claro, estas teorías impiden luego que uno pueda sostener y defender que hay ciertas exigencias, deberes éticos que están fuera de la disponibilidad del sujeto, de la sociedad, de las consecuencias de las normas jurídicas, porque eso es objetivamente bueno o malo, esa conducta. En síntesis, lo que intentamos hablar es que solo desde una ética objetivista es posible luego hablar de una ética judicial. En segundo lugar, hablamos ya de la ética judicial, entendiéndola por un discurso de la razón que se dirigía, en este caso, a un juez, al que trataba de convencer a los fines de que asuma en la prestación del servicio un compromiso con la excelencia en el ser y en el parecer. Luego hablamos que sobre el juez, en tercer lugar hablamos que sobre el juez operan deberes éticos y jurídicos, con el propósito de marcar coincidencias, es obvio, dado que lo que viene luego a prohibir o a exigir el derecho, seguramente antes eso lo avaló la ética, pero como es algo trascendente, grave, también se encargó el derecho y era algo que el derecho podía exigir. La distinción entre deberes éticos y jurídicos, de los cuales se derivan diferentes tipos de responsabilidades éticas y jurídicas en plural. En quinto lugar, hablamos del papel del juez, lo definimos, perdón, dije ética, las teorías. Segundo, ética judicial. Tercero, hablamos del juez. ¿Quién es el juez? Es decir, el tercer, me estaba confundiendo, salteándome el tercer punto de recapitulo. Ética, teoría, segundo, ética judicial, tercero, el juez. ¿Quién es el juez? Esa persona que goza de un cierto poder, que justamente le ha otorgado la sociedad a los fines de derivar racionalmente del derecho vigente y válido la mejor respuesta jurídica. Eso es un juez. En cuarto lugar, dijimos que sobre los jueces pesan deberes jurídicos y deberes éticos, el tema del derecho judicial y la ética judicial. Los incumplimientos de esos deberes, sean éticos o jurídicos, traen como consecuencia responsabilidades éticas y jurídicas. Y en quinto lugar,
hablamos del papel del juez, que sin duda, si bien el objeto mismo del juez es el que yo decía, ese modo de ejercer ese poder el juez, lo que se pretende del juez, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Sobre todo prestamos atención a los cambios que supone el Estado de Derecho legal y el Estado de Derecho constitucional. Es decir, el papel del juez que se le asignó en el Estado de Derecho legal y al papel del juez que se le asigna hoy en tiempo del Estado de Derecho constitucional. Recordando que el Estado de Derecho legal es aquel que en definitiva se crea con la Revolución Francesa y que tiene una permanencia sin duda exitosa en Europa y de ahí se trae para América, tiene una vigencia de prácticamente 150 años hasta la caída del régimen nazi. Muy bien, y ahora el sexto punto, repito, ética, teoría, ética judicial, juez, deberes éticos y jurídicos, papel del juez en el Estado de Derecho legal, en el Estado de Derecho constitucional. Lo que queremos hablar ya de la ética del argumentador, la ética de la argumentación, el argumentador. ¿Qué supone la ética para el argumentador? Que es lo mismo que proyectar lo que decíamos para cuando el juez oficia de argumentador. Indudablemente, hemos dicho que la ética es ese compromiso con la excelencia y no meramente la mediocridad que exige el derecho. Es el juez que no se limita, supongamos, a repetir un precedente si de pronto encuentra motivos para volver a reflexionar sobre aquel precedente. El derecho tolerará, no se inmutará si ese juez en definitiva vuelve a pensar el precedente, si lo sostiene, si no lo sostiene, a pesar de que el derecho toleraría que ese juez se limite a reproducir el precedente en esa pila de expedientes que son casos análogos. O la imparcialidad que exige el derecho está prevista en las causales de recusación y excusación, sin embargo, la imparcialidad que exige la ética es mucho más que eso, dado que compromete el ser, el parecer, intenta justamente apelar a que la conciencia del juez obre, piense, proceda desde ese lugar de la equidistancia de las partes. Entonces, ¿cómo debería proceder un juez a la hora de argumentar que tiene plena conciencia ética? Repito, la pregunta que nos formulamos en este sexto punto es cómo debería proceder un juez que tiene plena conciencia de la ética, de manera tal de que está comprometido ese juez con la excelencia, no simplemente con cumplir el derecho. Quiere ir más allá incluso de esos deberes jurídicos y asumir en el ser y el parecer un compromiso con la excelencia. Imaginémonos un juez que tiene un expediente para decidir con plena conciencia ética y que tiene que proceder a decidir ese expediente y se supone que a la hora de decidir tendrá que decidir argumentando, dando razones. Ese es el punto. Y a mí me interesará señalar unas 10 exigencias que se proyectan en esta ética del argumentador. La primera exigencia, un juez comprometido con la excelencia a la hora de decidir y decidir como decidimos los jueces ahora en tiempo del Estado de Derecho constitucional, que no somos la mera boca de la ley, sino que decidimos dando razones. La primera exigencia es esto de procurar conocer los hechos implicados en el proceso con verdad. Porque la verdad, como dice Tarufo, es condición de la justicia. La verdad es condición de la justicia. Entonces el juez tiene que tratar de hacer todo lo que está a su alcance, según lo que le permite el derecho,
pero tiene que hacer todo lo que está a su alcance a los fines de conocer con verdad, porque como digo, si el juez se equivoca en la premisa fáctica y, por ejemplo, lo convencen de que Juan mató a Pedro y Juan no lo mató a Pedro, a partir de ahí la sentencia que dicte el juez, a pesar de que escriba muchas páginas, invoque muchos autores, etcétera, etcétera, en realidad no servirá para nada porque estará condenando a uno inocente. La primera exigencia de la ética a la hora de decidir y argumentar un juez es hacer todo su esfuerzo para conocer los hechos con verdad. ¿Cuáles de los enunciados fácticos que están ahí presentes en el expediente son los verdaderos? Recordemos que la verdad, insisto con Tarufo, es una, y esa teoría de la verdad que postula Tarufo y que yo también suscribo, es teoría de la correspondencia. No es que el juez puede hacer lo que se le antoja, porque está claro que a lo mejor la tortura puede ser eficaz para conseguir la verdad, pero eso está prohibido por otros valores. Sin embargo, más allá de esas limitaciones, el valor de la verdad a la hora de procurar la premisa fáctica, porque el razonamiento del juez, con plena conciencia de lo que debe hacer y tratar de hacerlo con un compromiso con la excelencia, es conocer la verdad. Ahí empieza el razonamiento. Y por supuesto, si esa premisa es equivocada, el resto tendrá muchas posibilidades de estar todo equivocado y solo será verdadero de casualidad. Bien, la primera entonces exigencia es conocer la verdad de los hechos. Por supuesto que puede haber un expediente de puro derecho, pero lo habitual es que en el proceso se discutan también hechos. La segunda exigencia es la exigencia de sinceridad. Es decir, el juez, que pretende ser racional, tiene que afirmar o rechazar todo aquello que piensa conforme con sinceridad, que es efectivamente aquello que él postula convencido que es lo que tiene que postular. Estamos rechazando o sosteniendo la incompatibilidad con la razón aquel juez que hace afirmaciones que cree que son falsas, y lo hará por distintos motivos, por guardar simpatía, por evitarse problemas, en fin, distintos motivos. Pero hay una exigencia de sinceridad, y eso está reconocido expresamente por las éticas del diálogo como Habermas y Alexis, etc. La tercera exigencia es justamente el juez que quiere conocer y procura conocer la verdad de los hechos. En segundo lugar, que va a hacer afirmaciones que coinciden con lo que él piensa como verdadero, como lo que debe sostener. La tercera exigencia es el propósito de justicia. Justamente nosotros con Atienza pusimos en el artículo 35 del Código de Ética Judicial para Iberoamérica que el fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del derecho. El fin es realizar la justicia por medio del derecho, no realizar la justicia de cualquier manera, por medio del derecho. En consecuencia, un juez con conciencia ética que va a decidir un expediente dando razones, tiene que tener claro que ese poder que goza, esa función que le ha encomendado la sociedad, es para que triunfe la justicia, que cada uno se quede con lo que le corresponde. Ese es el propósito del poder del que goza el juez y para el cual tiene ese proceso, ese expediente en sus manos. En cuarto lugar, el juez tiene que construir finalmente un razonamiento
el juez construye un razonamiento que no es simplemente un razonamiento silogístico. El juez va haciendo afirmaciones que va conociendo, esas afirmaciones se van conectando con otras afirmaciones para terminar arribando a la conclusión que corresponde. Por ejemplo, el juez conoce que Juan mató a Pedro. Luego conoce que hay un artículo en el Código Penal que el que mata a otro debe tener una sanción entre 8 y 25 años. Una vez que conoció estas dos premisas, puede concluir. Ahora bien, el tema no es tanto hacer esas afirmaciones, sostener esas premisas, sino justamente justificarla, motivarla o fundamentarla con razones. Esta es la tercera exigencia. El juez, cada afirmación que hace en su razonamiento, tiene que estar respaldada por razones jurídicas válidas, es decir, no simplemente vigentes. Son razones jurídicas que están vigentes, pero que al mismo tiempo son válidas, es decir, están justificadas racionalmente. Razones jurídicas válidas, verdaderas, obvio, porque si él afirma que el doctrinario Juan afirma eso, debe coincidir esa razón que se esgrime apoyándose en la doctrina, debe ser verdadera. Razones jurídicas válidas, verdaderas, idóneas, porque son para ese proceso, para ese caso, para ese expediente, respaldan esas premisas, etcétera, y al mismo tiempo suficientes. Razones jurídicas válidas, verdaderas, idóneas y suficientes. Cada premisa debe tener las razones suficientes como para concluir que está justificada, motivada, respaldada con razones. La cuarta exigencia es que el juez debe asumir que está en un proceso dialéctico donde hay una disputa, hay pretensiones que se contradicen. Por ende, las razones que va esgrimiendo están teñidas, están dadas en este marco de la controversia. Por ende, los argumentos están también, tienen que tener en cuenta los contraargumentos que a los argumentos utilizados por el juez se le oponen, para tratar de neutralizarlos, superarlos, rechazarlos, etc. En quinto lugar, estoy hablando de la tercera exigencia, cómo tienen que ser estas. Entonces, repito, primera exigencia, conocer la verdad. La segunda, la sinceridad. La tercera, propósito de justicia. La cuarta, el respaldo en razones jurídicas válidas, verdaderas, idóneas y suficientes. Quinta exigencia, controversial. La sexta exigencia, esas razones que he estado hablando en la cuarta exigencia, razones jurídicas válidas, verdaderas, idóneas y suficientes, tienen que ser dadas de manera persuasiva. No basta tener una razón para que ella estar con la tranquilidad que va a triunfar. Tiene que darse de una manera persuasiva, es decir, apelar a la retórica. Esa es la sexta exigencia de la ética a la hora del argumentador. La séptima exigencia es que ese razonamiento que va construyendo el juez, como hemos dicho, conoce la verdad, luego va a hacer las afirmaciones que coinciden con lo que piensa, porque en tercer lugar busca la justicia, en cuarto lugar va dando argumentos o razones válidas, ¿verdad? En quinto lugar asume que esto hay una controversia, en sexto lugar lo da persuasivamente y en séptimo lugar lo da respetando la lógica. Es obvio que si el juez afirma y niega al mismo tiempo,
ese razonamiento estará viciado por violación de la lógica del principio de no contradicción. En octavo lugar, debe ser sistemáticamente coherente, es decir, lo que está decidiendo el juez, lo que está razonando el juez lo hace en el marco de un determinado sistema jurídico, y por eso decimos que lo que está razonando el juez es coherente con el sistema jurídico al que el juez pertenece y en la que se va a incorporar, en ese sistema se va a incorporar su sentencia. La novena exigencia, que la universalidad es lo que va a decir el juez. Indudablemente el juez afirma algo para ese caso, decide algo para ese caso, pero lo que va a decidir vale para todos los casos análogos. Se puede extender lo que el juez decide a los casos análogos. Esto es la exigencia. El juez asume, tiene que estar consciente que cuando decide, su decisión tiene un alcance generalizable o universalizable. En décimo lugar, se supone que el juez justamente decide con justicia en el caso. Vimos aparecer allá como tercera exigencia ese propósito de justicia. Pero no basta el propósito de justicia, sino que el razonamiento del juez, la argumentación del juez será ajustada a la ética, será buena en la medida que logre esa decisión ser justa. Estas son las 10 exigencias que importan en la ética del juez que va a decidir dando razones. Las recapitulo. En primer lugar, como he dicho, esta preocupación por la verdad de los hechos. En segundo lugar, la sinceridad que debe acompañar al juez a la hora de razonar. En tercer lugar, él se pone para buscar la justicia. En cuarto lugar, debe acudir a razones cada una de sus afirmaciones, respaldarla con razones válidas, verdaderas, idóneas y suficientes. Quinta, esas razones las da en una matriz controversial porque están en disputa. En sexto lugar, persuasivamente. En séptimo lugar, formalmente correcta. En octavo lugar, coherente con el sistema. Noveno, universalizable, generalizable, lo que él acaba de decidir. Pero finalmente, en la decisión del caso, para que satisfaga plenamente la ética, sea una buena decisión, tiene que decidir lo justo. Muy bien, quizás nos podemos preguntar qué aporta, qué beneficios, qué funciones cumple haber cumplido con estas 10 exigencias en la argumentación. Funciones de la argumentación jurídica judicial conforme a la ética. ¿Qué funciones cumple? En primer lugar, voy a dar 9 funciones. En primer lugar, si yo encuentro un razonamiento del juez donde el juez ha cumplido y ha logrado cumplir todas esas 10 exigencias que decíamos, lo que va a lograr el juez, lo primero, es que su razonamiento, lo que ha decidido el juez en ese caso completo, tanto los obiter como la ratio decidendi, el razonamiento va a gozar de validez jurídica. Se va a entender que está justificada racionalmente. En segundo lugar, si el juez ha procedido conforme a lo que hemos dicho, se posibilita el control del poder del juez. Porque una sentencia que decide algo sin dar razones
no puede ser impugnada racionalmente, porque impugnar racionalmente es una decisión, impugnarla racionalmente es hacerme cargo de las razones que esgrime el otro y procurar contradecirlas con éxito, superarlas. En tercer lugar, si el juez cumple con esas 10 exigencias, se entenderá que está legitimada la función del juez. Ese poder que se le ha dado al juez, cierto privilegio que goza del juez, es legítimo, porque el juez ha procurado exitosamente asumir su función conforme a todas las exigencias, esas 10 exigencias que plantea la ética a la hora de argumentar. En cuarto lugar, otro beneficio que aporta lo que decíamos es que el juez logra mayor concreción del derecho, porque es cierto que el derecho también está en la ley, pero cuando el juez proyecta la ley a un caso, el derecho gana en concreción. Y cuando digo gana en concreción, puede ocurrir que justamente en la concreción aparezca una cierta excepción a la ley, el caso de equidad. Un ejemplo clásico, debemos devolver el depósito al depositante. La regla general dice que sí, sin embargo, en ese caso que se ha planteado, se trata de que se ha dejado en depósito un arma y el depositario se la pide el depositante se la pide al depositario que le devuelva el arma porque lo quiere matar. Ahí aparece esta excepción de la regla que no invalida la regla, sino que en el fondo la hace crecer a la regla, porque ahora conocemos la regla general y la excepción. Por eso digo que esas funciones del juez potencian la concreción del derecho. Ya no queda el derecho en lo general, sino se concreta para el caso. En quinto lugar, facilita la eficacia del derecho porque el juez ha respaldado la regla a tenor de ese caso con razones y ha mostrado seguramente, al mostrar qué es lo que va a decidir con justicia, que las razones que lo respaldan y en consecuencia es posible que el destinatario comprenda que eso que le exige el derecho goza no solamente con las razones que ya conocía, sino con las razones que le aporta ahora el juez proyectándolo al caso. En sexto lugar, enriquece el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho, que a lo mejor habla en general, de pronto cuando el derecho se proyecta a un caso, está enriquecido. Por ejemplo, el juez ha detectado una contradicción, el juez necesita ponderar estos dos derechos humanos y hacer una jerarquía, el juez necesita proyectar este caso que no está previsto, pero proyectan por analogía la solución al caso, etc. En séptimo lugar, cuando el juez cumple, como hemos dicho, con la ética del argumentador, aparecen razones que el destinatario, tanto las partes como la comunidad jurídica, aquellas razones o argumentos no vistos genéricamente, sino para el caso. En octavo lugar, se facilita que las respuestas que da el derecho en la medida que aparezcan respaldadas en la sentencia, esto aporta a un derecho más estable, se facilita su cumplimiento voluntario. Y finalmente, un juez que asume sus funciones con ética a la hora de decidir, cumpliendo aquellas 10 exigencias que hemos dado, moraliza el ejercicio de la autoridad, porque él ejerce el poder con razones que pueden ser comprendidas por otros e incluso por el destinatario. Y no solamente comprendidas, sino también aceptadas.
En consecuencia, los dos temas nuevos que hemos visto, el tema sexto y el tema séptimo, como hemos visto, por un lado, las exigencias, esas 10 exigencias de un juez que quiere hacer su trabajo, no solo conforme al derecho, sino también conforme a la ética, es aquel que cumple con las 10 exigencias, y esto proporciona, genera funciones que, como hemos dicho, estas 9 funciones que también resultan beneficiosas. Me gustaría ahora entrar a este octavo tema, que es que por qué la ética, no obstante todo esto que estamos intentando argumentar en favor de la ética del argumentador, ¿por qué uno todavía encuentra escépticos, desconfiados o directamente aquellos que rechazan la ética judicial? Y yo acá voy a dar algunas explicaciones de por qué ese rechazo o resistencia. Me parece que en primer lugar el rechazo o resistencia a la ética se da porque los juristas, en buena medida por razón de cómo se estudia en nuestra Facultad de Derecho, salen con una cultura juridicista. En el fondo, lo que creen es que el derecho es un instrumento idóneo, suficiente para el buen vivir de la sociedad. Esa mentalidad que hace confiar en el derecho de una manera exagerada. Por supuesto que el derecho es un medio necesario para la vida social, pero sin duda es un instrumento pobre, o que mejor dicho, se potencia, se fortalece en la medida que lo auxiliemos con la ética. Los semáforos en todos lados son iguales, sin embargo, no funcionan en todos lados iguales, porque aparece este plus que le aporta la conciencia ética del ciudadano. Entonces, la razón del rechazo es esta cultura juridicista, confiada en el derecho y que de algún modo da la espalda a la ética. El segundo argumento o razón que uno detecta para rechazar o para manifestar cierto escepticismo sobre la ética es porque se tiene el temor de que quien habla de ética en el fondo está hablando o quiere hablar ocultamente de cierta religión. Sin duda esta es una posición equivocada, porque lo que intentará hablar el derecho es desde una ética o moral. Estoy utilizando como sinónimos estos dos términos, más allá de discusiones teóricas, filosóficas. En el fondo hay un temor que con el discurso de la moralidad venga el discurso de la religión. El derecho acude a la moral, argumento a la ética, argumentos de razón y no de fe. Por supuesto que puede ocurrir que eso que me enseña, que prescribe, que determina la razón moral o ética, puede coincidir con la religión. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el valor en términos jurídicos lo da la razón que respalda ese deber. En tercer lugar, otro argumento que uno escucha para rechazar o manifestar cierta desconfianza con la ética es que se puede perder la privacidad, la intimidad. Bueno, indudablemente la ética es cierto que de algún modo restringe la privacidad, no es que la hace perder. Tengamos en cuenta que en definitiva la vida de nosotros, profesionales, transita por tres grandes espacios. Por un lado, el espacio público, estrictamente profesional, lo que hago yo en mi oficina, en mis clases, etc., en el aula.
En segundo lugar, el espacio público no profesional. Lo que yo hago en una cancha de fútbol, en un espacio público, en una plaza pública, etcétera. Y tercer lugar, el espacio estrictamente doméstico, lo que hago en el baño de mi casa. En la ética profesional, y en esto más allá de algunas particularidades, lo cierto es que la ética, y sobre todo en este caso del juez, que ejerce un poder público, que le otorga a la sociedad, que a su vez le paga un salario, etcétera, avanza también sobre el espacio público no profesional. Indudablemente, en consecuencia, y pongo ejemplo de los códigos de ética, supongamos en el Código de Ética Judicial de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe en Argentina, se reprodujo una exigencia de una ley de ética pública que exige de los funcionarios cierta austeridad republicana. Es decir, que los bienes que ostenta, que exhibe ante la sociedad, deben ser austeros, para ponerlo mucho más en concreto. Sería incompatible con esta exigencia que más allá de que el juez pueda comprarse porque es un juez rico por razones de herencia, etcétera, no podría exhibirse, llegar a tribunales con una Ferrari última generación que vale miles y miles de dólares. Más aún, en consecuencia, como nadie lo obliga a tener que asumir la privacidad debilitada, disminuida, sino que esto es una opción voluntaria que hace el juez, esto es un poco el justificativo. ¿Y por qué lo hace? Porque de algún modo se pretende también tener en cuenta eso que pretende la sociedad de aquello a los que le ha dado poder. Por ende, como hemos dicho alguna vez, no es importante que el juez duerma tranquilo con su conciencia, sino que la sociedad duerma tranquila teniéndolo a él como juez, pagándole el sueldo y ejerciendo ese poder. En cuarto lugar, encontramos que una cuarta dificultad que a veces asume la ética es cierta ignorancia sobre el tema de la ética. La verdad es que nuestras facultades de derecho más bien confiesan, postulan, prescriben que de la moral o la ética se puede prescindir. De la moral o la ética se puede prescindir. Y eso justamente genera que el jurista cuando egresa no tiene ni la más remota idea de lo que es la moral y la ética. Muchas veces, como decíamos, tiene ideas muy equivocadas. Pero además tiene una orfandad, una pobreza absoluta sobre cómo opera la razón en este campo de la moral o la ética. Es probable que siga sosteniendo una posición hoy muy criticada en tiempos de rehabilitación de la razón en la moral, en la ética. Sin embargo, de pronto crea que la razón está, y eso es una verdad indiscutida, que la razón está imposibilitada de darnos respuesta, que la razón está imposibilitada de darnos respuesta a preguntas morales o éticas. Como decíamos, esta mirada muy desactualizada sobre la razón y todo el desarrollo que ha habido de la razón. Pensemos que muchos autores de los que hoy se invocan en el campo estrictamente jurídico son objetivistas y cognitivistas en materia ética y moral. No solamente los antiguos o tradicionales naturalistas, sino que son objetivistas y cognitivistas con fundamentos distintos, apelando a Kant y no a Aristóteles, autores
como Alexis, Nino, Atienza, son objetivistas y cognitivistas en materia ética moral. Un quinto argumento, lo que uno percibe también es que hay una ignorancia en aquellos escépticos acerca de una mirada más fenomenológica, empírica, sociológica, que es constatar cómo funcionan esos poderes judiciales y esas sociedades en donde la ética tiene una especie de reconocimiento. Indudablemente ayuda a la historia, la sociología, para tener una mirada favorecedora de la ética, porque, por ejemplo, si vamos, por poner un ejemplo, al mundo anglosajón, recordemos ejemplos de ciertos acontecimientos políticos, sociológicos. Recordemos simplemente la importancia de la verdad, el rechazo de la mentira que a veces se esgrime en la cultura anglosajona. Recordemos que Bill Clinton, que logró zafar del impeachment, sin embargo, le llegaron a sacar la matrícula del Colegio de Abogados de Arkansas justamente por haber mentido, en definitiva, haber obstruido, mintiendo a la justicia. Me parece que en ese sentido, cuando uno va a países donde la ética se toma más en serio, seguramente este resultado genera como un factor persuasivo de respaldo a la ética. Me gustaría terminar estas clases sobre la ética y la ética judicial haciendo un repaso de argumentos a favor de la ética. No cabe ninguna duda que hemos dado ya argumentos a favor de la ética, pero quizás lo que quisiéramos hacer en esta última parte esgrimir argumentos de una manera rápido en favor de la ética. ¿Por qué hay que volver a la ética? Recordemos que la ética, hasta que aparece el siglo de las luces, el siglo de la razón, y más aún triunfa el proceso generado por la Revolución Francesa y triunfa el derecho entendido como sinónimo de la ley, y la ley donde estaba todo el derecho como fruto de la voluntad general infalible, esa confianza en la ley y en la voluntad del legislador, y esa especie de remisión de la ética al plano estrictamente subjetivo, y en definitiva la ley, el derecho es el que asume la ética social, solamente tengo deberes para con el otro en la medida que estén contemplados en la ley. Lo que digo, me gustaría recapitular con una serie de argumentos a favor de la ética. El primer argumento a favor de la ética, por qué debemos volver a la ética, de las cuales no fuimos, sobre todo en el mundo continental europeo, como hemos dicho, en el tiempo del Estado de Derecho Legal, juridicismo, legalismo, voluntad general infalible, es la crisis de legitimidad. Me parece que está claro que Occidente padece de una enorme crisis de confianza en toda autoridad. Se ha dejado de confiar en la autoridad del padre, del maestro, del diputado, del juez, etc. Para recuperar esta confianza, pareciera que es tan profunda y grave, pareciera que no va a bastar ese mínimo que exige el derecho, sino que se requerirá de una asunción en el ser y en el parecer
mostrando que ese profesional que goza de un privilegio, de un cierto poder, está comprometido con la excelencia. El segundo argumento en favor de la ética es que la ética a veces se supone, y esto es lo que queremos rechazar y transformarlo en argumento a favor, que fortalece la independencia. Cuando el juez elegido no tiene ningún temor a que se le habla a su ropero, porque no hay nada oculto ahí en el ropero del juez, sin duda este juez es mucho más independiente de aquel juez que en definitiva le falta ética, porque tiene cosas ocultas en el ropero, porque es muy temeroso y cederá a cualquier presión, falta de ética, falta de fortaleza, en definitiva. Entonces, designar jueces con conciencia ética, esto aporta a contar con jueces efectivamente mucho más independientes, dispuestos a decidir racionalmente, conforme a lo que corresponda decidir, sin temores de ningún tipo. En tercer lugar, me parece que la ética es funcional a la democracia. Un juez con plena conciencia ética no pretende solamente someterse a la ley y al derecho. Más bien, un juez plenamente consciente plenamente consciente de la democracia y del origen democrático de su poder, pretende en definitiva ser como de algún modo pretende la sociedad que él sea. Si la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, un juez con conciencia democrática no solamente está atento a someterse al derecho, sino este plus. Procura también ser como la sociedad quiere que sea, más allá del control racional sobre lo que le puede pedir la sociedad al juez. En cuarto lugar, me parece que otro argumento en favor de la ética es que la ética, en definitiva, es una reflexión que termina explicitando lo que dice la Constitución. Un juez con conciencia ética, eso hace suponer que ese juez tiene más conciencia constitucional, pretende ser más cumplidor del mandato constitucional que un juez que no tiene conciencia ética, porque todas las constituciones, en última instancia, de distintas maneras, pretenden que los gobernantes sean los mejores para esa sociedad. O para decirlo negativo, la Constitución argentina dice que los jueces duramos mientras dure su buena conducta. Un clarísimo mandato ético sobre los jueces. Claro, pero ¿qué es la buena conducta que le requiere la Constitución al juez? ¿Qué dice la excelencia que busca en los gobernantes la Constitución mexicana? Excelencia. Bueno, un modo de explicitar estos mandatos concentrados de ética es reflexionar sobre la ética, hacer un código de ética, que en definitiva esa reflexión, ese código va a ser explicitación del mandato constitucional. Un quinto argumento en favor de la ética es que si los jueces, por ejemplo, asumen la ética, quien asume la ética está en mejores condiciones de exigirle al otro ética. Si un poder judicial se da un código de ética, la sociedad percibe que ese código de ética, más allá de excepciones, vive conforme a las exigencias de ese juez comprometido con la exigencia, sin duda ese juez, esos jueces estarán más legitimados para exigirle ética también a los abogados, a la policía y a los peritos y al resto de los auxiliares. En definitiva, la asunción de la ética respalda mucho más que que ha asumido la ética le exija ética a los otros. En sexto lugar, asumir la ética, querer cumplir con los deberes éticos, esto implica también contar con ciertos derechos.
el deber ético conlleva derechos, eso es lo que quiero decir. En concreto, si a mí me exige la ética, un código de ética que me capacite y me actualice, bueno, yo quiero cumplir con este deber ético y por ende aparece el derecho a reclamar que me capaciten de manera de que yo poder cumplir con ese deber ético. Esto aparece en muchos lados, supongamos en el Estatuto del Juez Iberoamericano del año 2001, el artículo 35, donde justamente se le da el derecho al juez en garantía de su independencia e imparcialidad, de reclamarle al Estado que le proporcione medios para la seguridad personal y familiar. Le piden a un juez independiente que asuma los riesgos respectivos, lo que le legitima al juez para reclamar los medios necesarios para la seguridad personal y familiar. En séptimo lugar, me parece que otro argumento es algo que apareció hoy, la experiencia beneficiosa de la ética en aquellos poderes judiciales, sociedades donde se vive con la ética. Sin duda, a veces en nuestro continente escuchamos decir, roban pero hacen. Sin duda que será mejor siempre y será mucho más beneficioso para la sociedad simplemente alguien que hace sin agregarle el robo como a veces estamos dispuestos erróneamente a justificar o a elegir un gobernante. En octavo lugar, me parece que otro argumento en favor de la ética es que potencia el rendimiento institucional. No cabe ninguna duda si la ética, por ejemplo, ha sido asumida por las grandes empresas. El 80% de las grandes empresas norteamericanas tienen código de ética, comité de ética. Una de las razones por las cuales se asume la ética es porque esto favorece el rendimiento de la empresa, de la institución. Yendo de una manera más acotada, más modesta, sin duda todos podemos captar que ir a trabajar a un lugar, a un tribunal donde falta la ética, sin duda eso exigirá de ese empleado con conciencia ética en un ambiente de falta de ética. Indudablemente esto no contribuirá ni a su tranquilidad ni a su felicidad, sino a su estrés, a los nervios y a ponerlo mal. Y finalmente, la novena argumento que se podría dar es que la ética no es finalmente algo que venga de afuera del juez. Más bien la ética está en el juez. Todo humano es inescindiblemente ético, tiene una cierta ética. Decía Cicerón, en una definición que a mí me gusta repetir, que la ética es el modo de conducir la vida humana. La experiencia de cualquier hombre, de cualquier ser humano, es que no puede dejar de conducir la vida. Desde que uno se levanta, tiene que decidir si se levanta, desde el momento que uno se despierta, si se levanta, si sigue en la cama, si destina el tiempo a esto o a aquello otro. La ética aparece ahí, aparece con el ejercicio de la libertad, por ende de la voluntad y de la razón. Esta idea que quiero defender es que en definitiva siempre hay una dimensión ética en la vida. Más aún, todos tenemos la experiencia de que aquellos que frecuentan nuestra vida en el trabajo, en el club, en la facultad, etcétera, perciben, tienen un juicio ético sobre nosotros, que tiene que ver con ese modo que conducimos nuestra vida. La conducimos con respeto, con integridad, de algún modo con honestidad, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, la ética judicial es una reflexión de algo que es inescindible a la función judicial. Los jueces pueden cumplir mejor o peor su tarea.
La ética es una reflexión sobre qué vamos a entender el mejor cumplimiento de esa función judicial. En definitiva, para no excederme la hora de exposición y habilitar el tiempo a las preguntas, en definitiva lo que queremos decir es que la ética la tenemos que comprender como una reflexión sobre lo que hacemos, en orden a distinguir cuándo hacemos algo conforme al bien y cuándo hacemos algo justamente desprovisto de ese bien. Por ende, la ética judicial, los códigos de ética judicial son una especie de sacar a la luz lo que está implícito, sacar a la luz lo que está implícito. Por supuesto también que para que la ética sea efectivamente asumida, tenemos que defender esta vitalidad de la ética. La ética no es un libro solamente. Puede haber un libro muy claro, muy instructivo sobre la ética. Por eso los griegos distinguían entre la ética docens, la que se enseña, la docente, en la que se enseña los libros, los académicos, y la ética utens, la que usamos a vivir. En el fondo, quizás lo que puede quedar como resultado de estas intervenciones, más allá de las preguntas que vendrán ahora, esta idea, la ética es algo que nos tiene por objeto material al juez, pero la perspectiva formal, desde qué ángulo mira al juez, lo mira al juez y a lo que centralmente hace un juez, que es en definitiva resolver entuertos, dar respuestas jurídicas con autoridad, todo expediente encierra preguntas, que justamente la ética busca que el juez cumpla esa función con un compromiso en el ser y en el parecer con la excelencia. Ese es el objetivo. No es algo ajeno a nosotros. Hemos dicho cuando definimos al juez, por supuesto que el juez es un ser humano, por ende la ética no puede pedir imposibles, pero sí pide lo mejor de lo posible, no imposibles. En fin, creo que con esta hora de exposición más o menos cumplimos lo que nos hemos comprometido y quedaría ahora abierto la posibilidad del diálogo para hacer aclaraciones, etcétera. Si no hubiera diálogos, me gustaría recordar los 13 principios del Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica, que como ya he dicho, tuve el honor de redactar con Manuel Atienza por encargo de la Cumbre Judicial Iberoamericana y que fuera aprobado por la primera cumbre, aprobado por la Cumbre Judicial en el año 2006 en República Dominicana. Muy bien, muchas gracias y si quiere Mauricio pasamos a las preguntas y eventualmente como he dicho, un análisis rápido de los 13 principios. No quiero inhibir con esta promesa de los 13 principios, inhibir a la pregunta, aclaración, a respuesta, porque eventualmente podemos tener otro contacto en donde veamos ya sí los 13 principios del Código Modelo de Ética Judicial. Muchas gracias. Sí, ahí recibí algunas preguntas que alcancé a leer. A ver, había una primera pregunta: ¿qué pasa si un juez falta a la ética? En realidad, las respuestas institucionalmente hablando son variadas. Lo que es cierto es que lo que uno puede afirmar con carácter general, que la falta ética genera consecuencias, sea estrictamente jurídicas, sean estrictamente ética, porque puede ocurrir que alguien cometa con un cierto comportamiento una falta ética que al mismo tiempo, déjame encender la luz,
que sea al mismo tiempo una falta jurídica. Entonces, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Supongamos que Mauricio, ¿cómo le va? Uno renovado Mauricio. Un poco más joven. Más joven, sí, Sí, sí. las disculpas. No, bueno, estaba contestando que había una pregunta: ¿qué pasa si falta la ética a un Adelante, juez? adelante. Lo que yo quería decir, por ejemplo, puede ocurrir, algunos códigos de ética contemplan la creación de tribunales de ética. Hay alguna publicación de la Corte Suprema de México donde recopila jurisprudencia ética, es decir, faltas éticas. Esa jurisprudencia ética está tomada del Tribunal de Ética del Paraguay, Ética Judicial, el Tribunal de Ética Judicial de Córdoba, de Santa Fe, etc. Entonces, hay conductas que pueden suponer incumplimiento tanto de deberes jurídicos como deberes éticos. Y entonces, en aquellos códigos que tienen un tribunal de ética, justamente el tribunal de ética puede aplicar sanciones éticas que son distintas a las jurídicas. A mí me gusta poner como ejemplo, porque esto significa volverlo a una cosa más concreta, en ese Tribunal de Ética del Paraguay, que yo tuve intervención en la gestación del mismo, ahí lo que se pone que el Tribunal de Ética puede hacer reproches privados y reproches públicos, pero no la ética, como hay un Tribunal de Ética específica, ahí no destituye, no suspende, etcétera. Sin perjuicio de ello, la misma conducta que generó un reproche privado o público puede generar, por incumplimiento de los deberes jurídicos, destituciones, suspensiones, etcétera. A ver, voy a poner un ejemplo. Supongamos que mi secretaria me hace una denuncia por falta de ética por acoso sexual. Esta secretaria me hace esa denuncia ante la fiscalía, porque le estoy acosando, con lo cual se genera en principio una posible responsabilidad penal. En segundo lugar, mi secretaria me inicia una demanda de daño, porque está con daño psicológico, etcétera, ante el juez civil. En tercer lugar, me denuncia por el acoso ante la autoridad administrativa competente, Consejo de la Magistratura, el secretario de Gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también puede hacerme una denuncia ante ese Tribunal de Ética. Y voy a un poco teatralizar cómo funciona un tribunal de ética, al menos los que me parecen de la mejor manera. Un tribunal de ética integrado como el de Paraguay, integrado por 5 miembros, elegido 3 jueces jubilados, elegidos por los mismos jueces que están en actividad y que los pueden juzgar, también integrado por un abogado jubilado y por un profesor de filosofía del derecho. Entonces, me convoca este tribunal de ética para que yo, como he dicho, contribuido a la elección del mismo, me convocan, y dado que han recibido esa denuncia de mi secretaria por acoso sexual. Y teatralizando la audiencia, yo entro ahí en un ambiente no jurídico, quiero poner de relieve que no es una audiencia clásica jurídica. Me saludan los miembros: ¿qué tal, Vigo? ¿Cómo anda tu familia? ¿Qué sé yo? ¿Querés tomar un café? Bueno, nos ponemos a hablar. Bueno, mirá, Vigo, acá resulta que han hecho una denuncia porque tal día tu secretaria dice que vos la dejaste trabajando sin que se justificara hasta después de hora, y que después le invitaste a cenar, ejerciste una gran presión, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, Vigo, ¿esto es verdad o no es verdad? En este tribunal de ética, como la ética es conciencia
de cómo debo yo comportarme si quiero estar asumiendo un compromiso con la excelencia, el tribunal lo que apela es a mi conciencia ética y por ende ahí yo puedo hacer confesiones, puedo asumir que falté a la ética, pido disculpas, que me den otra oportunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ejemplo el tribunal, una vez que yo le expliqué, sí, lo que pasa, que ando efectivamente mal, y esta chica a mí me gusta, bla, 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 pero esto quiero que me brinden una nueva oportunidad, no lo voy a hacer más, etcétera, etcétera. Y el tribunal de ética puede entender que las explicaciones, el arrepentimiento ha sido suficiente y entender por ende que he dado explicaciones suficientes y se archiva sin ninguna consecuencia. Esa misma conducta de acoso puede generar una responsabilidad penal, puede generar una responsabilidad civil y puede generar un proceso de destitución, de suspensión, etcétera, a consecuencia que no solamente violado un deber ético, sino también deberes jurídicos. Ok, muchas gracias. Entonces, acá veo otra pregunta. ¿Qué consecuencia estoy contestando esta pregunta de Marcela Guillén? ¿Qué tipo de mecanismo? Bueno, los mecanismos, lo que se busca en el Tribunal de Ética es conmover la conciencia ética, que este servidor judicial, servidor público, asuma que lo que hizo está mal desde el punto de vista ético y no lo vuelva a cometer. Si lo vuelve a cometer puede aparecer un reproche que queda entre ellos nomás, un reproche privado o finalmente un reproche público, donde estos miembros del Tribunal de Ética que goza de mucha autoridad ética, ese Tribunal de Ética, como digo, puede hacer un reproche público, expone a la ciudadanía, estas personas de altísima autoridad ética, que por eso han sido elegidas, expone que yo he faltado a la ética y nada más. Si yo tengo conciencia ética, esto me llegará. Si no tengo conciencia ética, esto no me llegará. Pero la cuestión es que tendré que luego responder ante las instancias ya jurídicas por la falta que he cometido administrativa, penal, civil, etcétera. No sé si he respondido. Había dos preguntas: ¿qué pasa si falta la ética? Y esta otra, Marcela Guillén, que dice qué mecanismo hay. Tenemos una pregunta también. Pero también agregaría que ojo, que la ética también procura generar seguimiento, mediante los premios. Por ahí no me acuerdo si lo dije en la clase anterior, pero sí lo tengo por ahí escrito, que en un código de ética pueden faltar sanciones, pero lo que no puede faltar es premios. Cuando los griegos en la educación, en aquellos tiempos de la paideia, se procuraba formar a la juventud, se procuraba generarle modelos, porque sin duda, la experiencia lo corrobora, uno se va pareciendo a lo que ama. Si en definitiva lo hacen amar modelos, sin duda esto de mostrar modelos a la juventud que gozan de prestigio, de reconocimientos, de premios sociales, como es el reconocimiento, bueno, esto es un modo también, un mecanismo al que apela la ética para lograr también su respeto, su eficacia, su seguimiento. Ok, muchas gracias, doctor. Hay una pregunta más que hace nuestro compañero Mauricio García y nos dice, ¿qué pasa con el funcionariado judicial que tiene su normativa de la institución
de no marcación y este no se presenta a sus labores durante la semana. ¿Cómo actúa el Tribunal de Ética ante este caso si la normativa lo respalda? Bueno, como he dicho, pueden coincidir los deberes éticos con los deberes jurídicos. A ver, todos sabemos que la imparcialidad ética, la imparcialidad del juez, la equiditancia con las partes, es tanto un deber jurídico como un deber ético. Los códigos de ética, por ejemplo, el Código Modelo de Ética Judicial, exige también imparcialidad. Pero como he dicho, el derecho lo exige en conductas externas y para eso prevé las causas de recusación y excusación. Puede ocurrir, por eso, si la conducta está prohibida por la ética y está prohibida por el derecho, de algún modo entonces este empleado que no fue a trabajar, indudablemente procederá las consecuencias previstas en las normas jurídicas por haber incumplido ese deber jurídico. Pero al mismo tiempo, y sin perjuicio de ello, puede generar también un deber, una responsabilidad ética, que lo llame ese Tribunal de Ética para que procure este servidor tomar conciencia que él no puede dejar de cumplir el trabajo por lo que significa, por la confianza ciudadana, por el poder que le ha dado la ciudadanía, por el privilegio que supone su trabajo, por el salario, por los que dependen de ese salario, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que pensar que en la relación de un padre con un hijo, el padre procura formarlo al hijo. Por ahí recurre a deberes como si serían derechos. Hace esto porque si no va esta sanción. Así procede el derecho. Pero también el padre procura educar premiando, haciéndole ver los beneficios que genera ese cumplimiento del deber con la conciencia de la excelencia. No sé si cumplido. Acá dice... Doctor, ¿podría ampliar por qué se da el rechazo a la ética en cuanto a las 10 exigencias explicadas? Bueno, no sé si veo acá una pregunta de Cecilia González, que se ve que tomó prolijamente los detalles. A ver, no, lo que digo, a ver, Cecilia, yo creo que quizás, para ser muy concreto, es importante, al menos cuando uno ve sociedades donde la ética efectivamente rige, es eficaz, me parece que el argumento mejor de la ética es que los ciudadanos perciban que vivir en una sociedad donde se respeta la ética es mejor vivir en esas sociedades donde no se respeta la ética. A mí me ha pasado de estar en Estados Unidos y tuve por lo menos 2 o 3 testimonios de taxistas centroamericanos, bueno, latinoamericanos, podríamos decir en general, haciéndome esta confesión, que cuando volvían a sus países, una de las cosas que más los perturbaba y que los hacía añorar lo que vivían en Estados Unidos, cierto orden social. Como he explicado los semáforos, ¿no? En Latinoamérica, por lo menos en la Argentina, para que el semáforo sea efectivamente respetado, hay que poner debajo de la luz, al lado del semáforo, un policía. Si el policía no está, el semáforo no se respeta. Claro, esa es una forma. Si la sociedad tiene conciencia, no necesita del policía. Y sin duda es mejor saber que si uno ve la luz verde, puede cerrar los ojos y pasar con tranquilidad. Entonces, lo que digo, me parece que lo que quizás habría que cultivar en nuestras sociedades, mostrar los modelos, los comprometidos con la excelencia
y mostrarlo como algo que se valora positivamente. Cuando en una sociedad se comienza a valorar la trampa, el engaño, la mentira, el robo, y da lo mismo, como dice Cambalache, un tango argentino, ser ladrón o maestro o profesor, en consecuencia estamos un poco complicados y no hay modelos. Indudablemente la juventud necesita modelos. ¿Qué camino escoge? Si él ve que no se le ofrecen modelos gratificantes, porque la gratificación, el placer del deber, mejora el cumplimiento del deber. Si un hijo cumple el deber y otro no lo cumple, y el padre le da exactamente el mismo tratamiento, es probable que esa técnica del padre desaliente a aquel hijo que cumple con los deberes. Tiene que haber un mecanismo de premios y castigos sociales, de reconocimiento, de orgullo. Creo que a veces esta actitud de la mirada del ciudadano de respeto a la hora de saludar a las personas honorables, en fin, en cualquier facultad habrá profesores que se estiman honorables y aquellos que no se estiman honorables porque son responsables, estudiosos, honestos, confiables, generosos, bla, bla. Esto que la gente ve que a este hay que saludarlo y uno lo saluda con gusto y con una actitud de respeto, veneración, y aquel otro que uno lo saluda forzosamente y a veces trata de cambiar de la vereda para no saludarlo, esto es educativo. Me parece que en definitiva necesitamos sociedades donde funcionen premios y castigos y no solo jurídicos. Excelente, doctor. Bueno, no queda más pues que agradecerle, ¿verdad?, su valiosa ponencia. Gracias de parte de toda la Escuela de Capacitación Judicial. Las disculpas del caso por el licenciado José Mauricio Morales, quien está atendiendo una reunión también relacionado siempre a lo que es el área de potenciar el servicio hacia la Escuela de Capacitación Judicial y los usuarios de cada una de ellas. Asimismo, darle las gracias a usted, doctor, quien siempre muy fino, ¿verdad?, atiende esta invitación para poder deleitarnos con esta ponencia. Esperamos pues no sea la última, ¿verdad?, poder siempre contar con ese valioso apoyo de parte suyo y de cada uno de los que estuvieron conectados en la plataforma virtual. Mil gracias de parte de todo el equipo de Aula Virtual y de la Escuela de Capacitación Judicial, siempre invitándolos a los próximos webinarios. El 14 de junio se estará impartiendo desafíos de la oralidad en el proceso civil, y el próximo trimestre, que también ya tenemos una programación por ahí en la cual también vamos a incluir algunos webinarios en los cuales esperamos poder contar también con la participación del doctor Vigo, ¿verdad?, que también nos puede estar acompañando para entonces. Gracias, doctor, de parte de todo el equipo de la Escuela de Capacitación Judicial. Muy bien, yo lo que diría es que si de pronto hay necesidad de algo más, a mí lo que me quedó son los 13 principios del Código Modelo de Ética Judicial, donde el tercer principio es motivación, argumentación, etcétera. Pero bueno, cualquier cosa, supongo que Mauricio o las otras autoridades se pondrán en contacto para concretar eso o algún otro tema que hablamos sobre argumentación. Muchas gracias. Excelente, doctor. Excelente, gracias a usted, doctor. Feliz tarde. tarde. Me pregunta Angélica Ramos, ¿dónde pueden consultar? Bueno, con la disculpa del caso, yo tengo un libro específico publicado en la editorial Rubinsal-Culsoni de la Argentina, Rubinsal-Culsoni. Ese libro se llama Ética y Responsabilidad Judicial. Ética y responsabilidad judicial. Tengo otras cosas, pero quizás ese sea un poco el trabajo más amplio sobre este tema de la ética y responsabilidad judicial. Bueno, muchas gracias y a las órdenes.
por favor, que Mauricio después, Muchas gracias, cuando vuelva doctor. Mauricio, que se ponga en contacto, por favor. Gracias.